Esta mesa, que tiene el título de Implicaciones del farmacéutico comunitario en las estrategias de salud pública. Y bueno, queremos que sea una mesa, como pone en el programa, mesa debate, ¿no? Que haya, porque a lo mejor en el planteamiento inicial estamos de acuerdo, pero el objetivo de esta mesa debate es ver cómo avanzar la figura del farmacéutico y el reconocimiento de la figura del farmacéutico dentro de los planes de salud pública. Entonces, Antonio Blanes, director de los servicios farmacéuticos del Consejo General de Farmacia, va a hacer una introducción sobre las propuestas del Consejo General en torno a esto que estamos hablando, del farmacéutico en la salud pública. Y también va a comentarnos ejemplos de las comunidades autónomas, que hay muchísimos ejemplos, pero bueno, algunos representativos de lo que está en marcha. Luego pasaremos al debate. Y en el debate contamos a mi derecha, empezando por la derecha, Jesús Cañabate Gea, que es director general de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Consejería de Salud de la región de Murcia. Es doctor en Medicina, inspector médico, máster en Derecho Sanitario y gerente en hospitales de área y gerencias de atención primaria. Conoce bien la experiencia de las farmacias murcianas y la implicación que tiene para la administración pública. Tenemos a la derecha a Javier Castrodeza, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y jefe de servicio del Hospital Universitario de Valladolid, que ha ocupado cargos importantes en la Administración como director general de Ordenación Profesional, director general de Salud Pública, Calidad e Innovación y ha sido secretario general de Sanidad y Consumo. También conoce muy bien y muy de cerca toda la implicación de lo que estamos hablando esta tarde. A mi izquierda está Javier Herredón, que es farmacéutico, actualmente es presidente del Consejo General de Castilla y León y presidente del Colegio de León, de Farmacéuticos de León. Conoce muy bien, acaba de participar ahora en una presentación sobre la farmacia rural, conoce muy bien el valor de la farmacia rural y también de la farmacia urbana y tiene una gran experiencia institucional de los colegios farmacéuticos en Segovia, actualmente en León y Castilla y León, y también ha sido tesorero del Consejo General de Farmacia. Y para terminar, José María Martín Moreno es catedrático de Medicina de Valencia, de la Universidad de Valencia, y también es miembro del Consejo Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, por lo que conoce muy bien algo que es importante en este tema, que es el impacto que tiene en los pacientes, la participación de las farmacias. Es doctor en Salud Pública de la Universidad de Harvard también. Ha ostentado relevantes cargos en la salud pública como director de la Escuela Nacional de Sanidad, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y director de gestión en programas de la OMS para Europa. Con lo cual, con esta breve presentación de los ponentes de esta mesa, pues ya podéis ver que sí que conocen muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, para empezar, damos la palabra a Antonio Blanes, que nos haga esta introducción sobre las propuestas del Consejo y los ejemplos de farmacias comunitarias. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Voy a ser breve porque yo creo que el interés está en escuchar a los ponentes que acabas de presentar y poder centrarnos en el debate, ¿no? Como comentabas, únicamente quiero hacer un poco de planteamiento inicial y poner un poco en contexto. Bueno, aprovechando trabajos que hemos hecho recientemente en el Consejo General y que han puesto de manifiesto todas aquellas experiencias que en el ámbito especialmente de la salud pública están poniendo en práctica las farmacias comunitarias ya en nuestro país, ¿no? Bueno, hablo de experiencias en el ámbito y así un poco la presentación inicial en el ámbito de atención farmacéutica porque este estudio de recolección de todo aquello que se está llevando a cabo lo hemos hecho tanto para los servicios que se prestan en el ámbito de la salud comunitaria, salud pública, como en aquellos centrados en el uso del medicamento, ¿no? En todo lo que conocemos como atención farmacéutica en general, aunque hoy nos vamos a centrar en esta mesa en los específicos de salud pública, ¿no? Simplemente comentaros un poco conceptos iniciales, comentar el papel, cómo visualizamos el
el papel de la red de farmacias en la salud pública y esos ejemplos de experiencias que comentabas, Ana, de lo que ya se está haciendo en las farmacias comunitarias, ¿no? Bueno, simplemente como introducción y como puesta en contexto, ya en el documento del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria de 2019, bueno, pues ya se comenzó a hablar seriamente de que bueno, pues para la mejora de la capacidad asistencial en primaria, pues comenzaba a ser bastante necesario el poder contar y apostar por la farmacia comunitaria, ¿no? Para poder desarrollar el papel que como agente de salud tiene, ¿no? Tenemos un documento marco de lo que es la atención primaria donde ya se refleja eso, ¿no? Y que se vino a poner de manifiesto con el dictamen de la Comisión de la Reconstrucción después de, durante la pandemia, ¿no? Ya iniciada la pandemia, donde se volvió a poner de manifiesto que había que había que recuperar aquello que ya se había puesto en el documento marco estratégico del año anterior y que sin demora debía ponerse en marcha, ¿no? Bueno, son documentos ya intrapandemia y otro ejemplo de, simplemente para que veamos el contexto en el que estamos. Este es un documento ya más reciente, de hace 3 meses, de octubre del 2023, un policy paper del Grupo Europeo de la OMS que ha analizado todo lo que es la estructura de atención primaria en nuestro país y las posibilidades de mejora, ¿no? Bueno, todo aquello que aparece en el texto son apartados literales que aparecen en ese informe, ¿no? Con el potencial que tienen las farmacias comunitarias para reforzar el sistema, con todas las iniciativas vanguardistas que se han puesto en marcha en estos últimos años y que no se están aprovechando, que no existen planes específicos para coordinar con atención primaria y con el sistema al final realmente que aproveche toda esta capacidad, que el papel de los farmacéuticos en educación sanitaria, en detección precoz, es enorme y que esto bueno, no se debe dejar de apostar en ello para mejorar la atención primaria, ¿no? Bueno, este es un documento, como os digo, de hace 3 meses y de la propia OMS, ¿no? Bueno, con todo este contexto y un poco para hacer referencia a esos documentos que sirven un poco de planteamiento en el Consejo General dentro de la estrategia asistencial, ¿no? que hemos trabajado y puesto en valor en estos últimos años, lo que se ha hecho es bueno, recolectar, reflejar todo el papel de la farmacia dentro del ámbito de la salud pública y esas experiencias concretas, y lo mismo hemos hecho con los retos asistenciales ya centrados en los servicios que están enfocados, como os decía antes, en el medicamento, ¿no? Y las experiencias en ese ámbito, ¿no? Con esos 4 documentos, ¿no? Del que vamos a citar algunos ejemplos de ese en concreto, que es el que ha estudiado las experiencias llevadas a cabo en el ámbito de la salud pública. Como reflexión así inicial, bueno, ciertamente después de trabajar todo esto y de recoger todas estas experiencias, lo cierto es que estamos convencidos como profesión bueno, de que la farmacia, esa red de farmacias constituye ese elemento clave, esa red de inteligencia que debería aprovechar nuestro sistema, porque no hay, bueno, no hay algo que sea igual y que esté igual de cercano al paciente y que esté distribuido en toda nuestra geografía y que sea capaz de llevar a cabo todas estas acciones con la eficiencia que lo puede llegar a hacer la farmacia comunitaria, ¿no? Aspectos clave en el desempeño de servicios dentro del ámbito de la salud comunitaria, de la salud pública, bueno, la prevención de enfermedades, ¿no? Esto es algo fundamental, es un servicio fundamental que presta y puede prestar, si cabe, en mayor medida las farmacias, ¿no? En esos programas de cribado, de detección precoz de determinadas enfermedades, ¿no? Solo por poner un ejemplo de esos programas que están en marcha, pues tenemos aquí a Javier, bueno, en Castilla y León de 10.499 cribados de VIH realizados, 130 positivos sacados de ese cribado, ¿no? Bueno, eso está ahí, ¿no? Eso es un dato, solo como un ejemplo, como una cifra, ¿no? Bueno, toda la participación, la implicación que podría llegar a tener y que tiene la farmacia comunitaria en el ámbito de la vacunación, ¿no? No solamente para la información, en el ámbito de la información, de la prevención de enfermedades que puede tener la vacunación, de información sobre calendarios, bueno, todo lo que podemos aportar y la propia dispensación de vacunas, muchas de ellas administradas dispensadas en farmacia, ¿no? O los programas de mantenimiento con metadona, ¿no? Algo que llevamos mucho tiempo realizando desde las farmacias comunitarias y que se complementan en muchas ocasiones con programas también de intercambio de jeringuillas y que al final es una forma de prevención, de aparición de enfermedades, ¿no? Campañas de promoción de la salud, acciones relacionadas con promoción de la salud, con información sanitaria, cesación tabáquica, un papel clave por parte de
la farmacia comunitaria, ¿no? O esa vigilancia en salud pública, esas redes de farmacias centinela, bueno, un poco de también ejemplo en el caso de Castilla y León, y también luego Javier nos podrá abundar más, pero bueno, aquellas experiencias que se han tenido muy positivas y además muy recientemente en colaboración con la Administración y aprovechando los resultados de esas farmacias centinela, ¿no? Y que el gran valor que tienen como agente de vigilancia de la salud pública, ¿no? Y bueno, simplemente, como os comentaba, algunos ejemplos de esas experiencias que ya se han llevado a cabo y que se están llevando a cabo en el ámbito de la salud pública en diferentes comunidades autónomas. Pues bueno, pues por ejemplo, esas farmacias centinela que comentaba, bueno, actualmente están en 6 comunidades autónomas de forma implementadas. Es una red ya de 630 farmacias centinela en el ámbito de todo el país, ¿no? Con todo el potencial que puede tener eso y con el propósito, por nuestra parte, de que esto sea una red nacional, ¿no? Y que pueda cobrar todavía, si cabe, más valor, ¿no? O por poner otro ejemplo, en esos programas de cesación tabáquica, colaborando con las estructuras sanitarias, ¿no? Pues en 27 provincias de 8 comunidades autónomas se llevan a cabo esos programas de cesación tabáquica desde las farmacias comunitarias. O los programas de cribado, ¿no? En esa detección precoz de enfermedades ocultas en los que la farmacia comunitaria tiene un papel fundamental, en la detección de VIH, como os ponía el ejemplo, pero también en cáncer de colon y recto, cáncer de cervix, en enfermedad de Chagas, en diabetes, en sífilis, en enfermedad renal. Ahí tenéis un pequeño mapa donde están implementados esos programas de cribado conjuntamente con la Administración también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de VIH hay 360 farmacias al final en total, o en detección de cáncer de colon más de 2.700 farmacias haciendo programas de cribado, ¿no? Bueno, eso al final nos enseña, nos aporta un mapa de aquello que se está haciendo ya actualmente en las diferentes comunidades autónomas, como hemos visto, con programas de farmacia centinela, con detección de cribado de varios tipos de cáncer, objetivo también de las autoridades nacionales y europeas, alcanzar un 90% de población que realice estos cribados, que todavía no hemos llegado y donde la farmacia comunitaria pues tiene ese papel clave, ¿no? Y que puede seguir ofreciendo, ¿no? El espectro de actividades relacionadas con salud pública que vemos en este mapa y que se vienen realizando ya, pues bueno, creo que es algo en lo que se ha avanzado bastante, en lo que se puede conseguir avanzar bastante, y para ello, bueno, pues no debemos cejar, ¿no? En ese empeño de que todo esto se pueda seguir haciendo en colaboración con las estructuras del Sistema Nacional de Salud, que es el objetivo fundamental, ¿no? Ante todo esto, propuestas, bueno, pues muy concretas, ¿no? Aumentar, un poco resumen de lo que he contado, aumentar la inteligencia de la salud pública del Sistema Nacional de Salud, aprovechando esa red que nos gustaría que fuese nacional de farmacias centinela. Integrar las farmacias comunitarias en las estrategias de cribado y en los protocolos de detección precoz, y junto con las estrategias de vacunación, integrarlo de una forma firme y generalizada. Desarrollar formación especializada, habilitando también el acceso a los farmacéuticos y los profesionales, como profesionales sanitarios, a la formación especializada en salud pública. Todo este ejercicio también lleva detrás una formación. Contemplar esa sostenibilidad de esos sistemas que puede ofrecer, que ofrece ya y que puede seguir ofreciendo la farmacia comunitaria, e integrarnos dentro, como esta estructura sanitaria que somos, dentro de este Centro Estatal de Salud Pública y las estrategias de vigilancia de salud pública que están bueno, recientemente creadas y en proceso también de creación en algún caso, ¿no? con las agencias de salud pública. Y nada más, no quiero robar más tiempo y un poco dar paso al debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues después de esta presentación, pues lo que ha comentado Antonio de la situación que hemos vivido todos de la pandemia, en donde la farmacia se ha revelado, se ha visto el papel de la farmacia de una manera patente. Ya pasó la pandemia, pero estamos preparados o sea, ¿qué hemos aprendido? ¿Estamos preparados para una nueva pandemia? O el caso de las farmacias se han organizado o han avanzado en estos programas para prepararse para el futuro. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que desde el punto de vista de la salud pública, pues la farmacia puede aportar más o debe de ponerse las pilas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que debería de priorizar la farmacia para avanzar y consolidarse en este papel que ha mostrado y ha demostrado en estos... No sé si quieres empezar, José María. Pues encantado.
Ante todo, hay que dar una dimensión primero poblacional y luego individual. En la población decimos que salud pública es el conjunto de acciones organizadas de la sociedad para proteger la salud, prevenir enfermedades y promover la salud. Lógicamente, la farmacia tiene un papel muy importante, pero la sociedad está formada por personas y las personas se hacen preguntas. ¿Qué podría pasarme? O sea, ¿cómo puedo prevenir las enfermedades? ¿Qué me pasa? ¿Qué diagnóstico tengo? ¿Qué se puede hacer por mí? ¿Qué tratamientos y cuidados? Y luego, por supuesto, cómo puedo hacer algo positivo por mi salud y por los demás, que es lo de la salud pública. La farmacia está ahí. Antonio ha hecho una descripción, yo creo, muy exhaustiva y muy metódica en todo lo que son los... Hay 3 aspectos fundamentales en salud pública. Uno es protección de la salud, que es todos los sistemas de información, todos los sistemas de inteligencia, como puede ser sistemas de vigilancia, para ver si existe un problema que se detecte cuanto antes, y preparación. Y ahí se ha visto que en la propia pandemia cómo las farmacias pueden contribuir muchísimo. Luego están temas de prevención primaria, que es antes de que ocurran las enfermedades, cómo podemos bloquear para que no aparezcan. Y, por otro lado, promoción de la salud. ¿Cómo podemos hacer una sociedad más sana? No fijarnos solo en los factores de riesgo, sino también en los de prevención. ¿Cómo hacemos una sociedad más saludable? En todo ello, los colegios farmacéuticos y las farmacias en sí tienen un papel fundamental. Yo, como director de la Escuela Nacional de Sanidad, tuve la suerte de tener muy buena relación con Pedro Capilla, con Bencho Peña, y hacer muchos programas en su momento. Y estoy convencido en 3 cosas, y para no enrollarme mucho, porque me imagino que me vas a cortar. Entonces, uno de ellos es evidentemente lo que llamamos la capilaridad de las farmacias, que es que llegan, es como un sistema circulatorio que llega a donde no llegan otros agentes, porque llegan, por supuesto, a grandes poblaciones, pero también a poblaciones más pequeñas y a poblaciones muy pequeñas, en las que existe un problema de soledad importante, con lo cual tiene una función ahí fundamental. Y todo eso está cuantificado, ¿no? Me parece que son 22.000 farmacias, 5.000 en zonas rurales, más de 1.000 farmacias en poblaciones de menos de 1.000 habitantes e incluso en menos de 500 habitantes. Y luego, por otro lado, aparte de esa capilaridad, la capacidad de conectividad, porque están interrelacionadas y, por lo tanto, es un sistema de inteligencia. Y, por último, empatía. Yo creo que es lo fundamental, porque en esta sociedad, ¿qué haríamos sin empatía? Y lo dejo ahí. Y, Javier, justamente lo que estaba diciendo de la escuela, o sea, la relación que ha comentado, ¿no?, de cuando estabas en la Escuela Nacional de Salud con el Consejo, a mí me gustaría saber, a nivel autonómico, este tipo de relación o este tipo de trabajar conjuntamente, hasta qué punto permite que estas iniciativas salgan adelante y, sobre todo, que sean iniciativas buenas para la sociedad, que tengan unos resultados positivos para la sociedad. Bien, pues primero buenas tardes a todos. Gracias al Consejo por invitarnos una vez más a Castilla y León. Hace 2 años estábamos en otra mesa de salud pública también, y representaba a Castilla y León, a todos los colegios de Castilla y León y a todos los farmacéuticos, y volver a estar aquí en esta mesa significa que Castilla y León sigue trabajando, pero repasando lo que ha dicho Antonio y repasando todos los documentos del Consejo, tengo que decir que la profesión farmacéutica trabaja constantemente en salud pública. En el sistema de salud nos empeñamos, es responsabilidad nuestra la equidad asistencial, pero yo creo que también no se nos tiene que olvidar la equidad en salud pública, porque siempre es como el niño feo de la película. Yo creo que tenemos que trabajar en salud pública. Y repasando todos los trabajos que han hecho todas las comunidades autónomas, yo creo que no hay ninguna comunidad autónoma que no haya avanzado en proyectos de salud pública. A la pregunta que tú has hecho también sobre la pandemia, yo creo que la farmacia ha estado en el nivel más alto de lo que podía estar en salud pública. Ha respondido cuando el sistema estaba bloqueado, ha respondido cuando todo el sistema estaba cerrado. Por poner un ejemplo, me preguntabas por Castilla y León. En Castilla y León fuimos capaces, en un momento determinado, como todas las comunidades autónomas, de dispensar esos medicamentos, pero también trabajar en prevención. En Castilla y León, por poner un ejemplo, comentaba el otro día con Javier Castrodeza, se hizo un estudio de seguridad y seroprevalencia en plena pandemia, de vacunas, de cómo las vacunas, de estudio que no estaba hecho absolutamente porque era un medicamento que no había sido sometido a estudios, e incluso tuvimos resultados. Hicimos dos trazas, una en el mes de julio y otra en el mes de septiembre, y pudimos dar información muy importante que tuvo en cuenta nuestra comunidad autónoma para la toma de decisiones y la Agencia Española del Medicamento también para esa toma de decisiones.
estudios que se hicieron por una red ya no solo inteligente, sino red rápida, porque fue una respuesta. En el mes de julio estábamos trabajando en coordinación con nuestra comunidad autónoma, pero siempre, y a la pregunta que tú decías, de forma activa por nuestra parte. En muchas ocasiones nos sorprende que no nos pida la comunidad, pero en ese sentido yo creo que todos los colegios de farmacéuticos de España somos muy activos para trabajar. Y otro ejemplo que también quiero poner, en plena pandemia, era bastante importante la vacunación de la gripe. La comunidad autónoma nos pidió qué podemos hacer. No nos quedamos solo en educación, sino también como la vacuna de la gripe es un medicamento y es trabajo de los farmacéuticos, lo que tuvimos fue información, primero motivación al paciente informándole de que tenía que vacunarse, segundo recoger la información de si se había o no se había vacunado, si se había vacunado, recoger los efectos adversos, responsabilidad de los farmacéuticos, si no se había vacunado, motivos por los que no se había vacunado y recoger esa información también importante. Por tanto, yo creo que todas las farmacias, pero estoy poniendo el ejemplo de Castilla y León, que es el que más conozco, pero podríamos poner miles de ejemplos y de campañas sanitarias, pero imagino que a lo largo de la charla podremos ir contando cosas. Sí. Yo no sé si vosotros queréis... Jesús o Javier, de esta pregunta sobre antes de la pandemia, después de la pandemia, es decir, ¿cuál es la prioridad ahora para posicionar la farmacia? ¿Cuál debería ser la prioridad después de lo que se ha vivido, ¿no? Es decir, pues después de lo que hemos aprendido, de lo que hemos visto, ¿cuál debería ser el foco para avanzar en el reconocimiento? Porque es verdad lo que decías que hay mucha proactividad, pero y a veces también desde fuera sorprende que no sea algo que se institucionalice, que se digan que las farmacias por defecto hagan esto. Parece como que... Entonces, ¿cómo mejorar, cómo hacer para que se reconozca esa Pues labor? nada, muchas gracias y buenas tardes. Para no repetir lo que se está diciendo, porque tanto desde Antonio la presentación como nuestros compañeros de la mesa, no vamos a repetir porque lo que están diciendo estamos completamente de acuerdo, es que coincidimos, entonces no es cuestión. Pero sí que yo quería destacar dos hitos que se produjeron en la pandemia y que nos enseñaron muchas cosas. Uno de ellos fue, yo creo que todo el mundo se acordará, el primer hito fue las PCRs. Aquello todo el mundo aprendió lo que era una PCR, nadie sabía entonces lo que era la determinación de la PCR y entonces había cierta ansiedad en todo el mundo saber si estaba o no estaba contagiado, etc. Aquello creó pues, bueno, una sensación de muchas veces de indefensión por mucha gente, porque unos tienen acceso, todos querían ya hacerse una PCR y demás. Después y ahí, en esa intervención, en esa situación, en ese momento, las farmacias, como se ha comentado antes, seguían abiertas, estaban ahí, no se cerró ninguna, utilizaban sus medios y procuraban dar todo aquello que poseían en ese momento como medidas de barrera, las mascarillas, material de inmunidad y sobre todo bastante difusión en cuanto a transmitían, ayudaban a que los centros que estaban muchas veces desbordados, porque en muchos centros sanitarios la mitad de ellos estaban en cuarentena muchas veces. Y entonces ellos ayudaron incluso a transmitir esa información, lavado de manos, medidas higiénicas, parece que no, por ahí donde demostraron que son un agente sanitario más. Y el otro hito importante vino ya el de la vacunación. O sea, se puede decir que la pandemia tuvo como dos momentos clave. Yo digo las PCRs así un poco casi de broma, que era el diagnóstico, la forma de analizar, identificar quién estaba para a partir de ahí por fin cuarentena, yo creo que lo hemos vivido todo en Europa y en el mundo. Y cuando llega el tema de las vacunaciones, efectivamente, ya se ha dicho, la colaboración fue magnífica, porque esa información que muchas veces no había acceso fácil en los centros sanitarios, en primera línea, sí lo producían los farmacéuticos, estaban ahí, estaban con su puerta abierta y ahí demostraron una vez más que eran los agentes. ¿Cuál es la posibilidad, cuáles son las oportunidades que pensamos que pueden tener las oficinas de farmacia y los farmacéuticos después de la pandemia? Pues mira, una de ellas aprendimos, por lo menos en la Comunidad de Murcia, en las casi 580 oficinas de farmacia que hay, una de ellas es la utilidad que tiene y que va en aumento, que tienen los sistemas tecnológicos, telemáticos. Fundamental. Esa interoperabilidad que se produjo. Hubo un programa que se tuvo que hacer, que nos sirvió tanto para residencias de sociosanitarias como para farmacéuticos, en los cuales se produjo una trazabilidad muy importante que antes no teníamos. Y eso nos ha servido ahora para aumentar esa comunicación
también en oficina, ya no solo la receta electrónica, sino que nos pueda servir. Es verdad que eso se está desarrollando todavía más, porque cuesta, es difícil a veces en medios diferentes al servicio público. Y sobre todo que ahí se denotó que las oficinas de farmacia atendían a todo el público, no solo a los pacientes o usuarios de la sanidad pública, sino también de la sanidad privada, de las mutualidades, etcétera. Sí. Y todo aquello fue una gran lección que yo creo que el rendimiento se va a notar cada vez. Yo creo que se está notando más. Entonces, podemos decir que una o sea, la conexión, la conectividad entre la administración y las farmacias fue algo que ha quedado. Se empezó a desarrollar a través de un programa, que no voy a decir nombre para no cansar, y que nos vino muy bien en Murcia entonces, porque hilaba de alguna forma, conectaba a toda esa situación de diagnóstico. Bueno, y qué decir luego de cuando empezaron a utilizar los medios diagnósticos con la detección de antígenos, Sí. ¿verdad? Incluso en Murcia pues, produjimos, aparte del Real Decreto que se aprobó, dimos un paso más y se aprobó una resolución por la cual, una orden por la cual las oficinas de farmacia podían también determinar que les sirviera el certificado famoso para poder viajar y moverse, ese certificado que se hacía solo con las PCR, lo pudimos hacer exactamente con estos antígenos, esta determinación antigénica. No solo venderlos, sino, y esa comunicación se hizo con salud pública y con la administración. Eso fue, por eso digo, un avance importante de cara a que nos sirvió de modelo para lo que nos puede venir mañana o hoy. Sí, desde luego está claro. Bueno, ya se ha dicho muchas cosas. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos ustedes. Yo he tenido la fortuna de poder tomar decisiones con el Consejo de Colegios Farmacéuticos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, tanto con Javier en su época como con Jesús Aguilar, que es el presidente actual. Por lo tanto, yo sí que les puedo hablar desde mi experiencia personal como responsable en la Administración, como secretario general, ahora secretario de Estado, y en más casos de la importancia que tiene para el Sistema Nacional de Salud contar con el conocimiento, la presencia, la capacitación, la conectividad, la capilaridad y el buen hacer de los profesionales de farmacia. Pero no solamente a nivel de las grandes ciudades, sino en el ámbito rural, que solamente en este colectivo se utiliza la palabra farmacia rural. Ni los médicos, que yo soy médico, ya hablamos de médico rural, hablamos de médico de atención primaria. Miren, ustedes están en cualquier punto de nuestra economía y nuestra geografía española. Allí no estamos nosotros los médicos. Es más, yo les puedo decir que una de las mayores experiencias más bonitas para mí, que su presidente lo impulsó, Jesús Aguilar, fue nombrar los farmacéuticos del Camino de Santiago. Simplemente porque mi comunidad, yo soy de Valladolid, soy ciudadano de Castilla y León, saben ustedes que el camino tiene una gran, digamos, distancia, y teníamos una preocupación por saber cómo se podían atender a esos ciudadanos que venían del centro de Europa, que venían con sus medicaciones crónicas, nada del otro mundo, sí, muy del otro mundo, ¿no? Y para que ellos tuvieran la capacidad de, si es necesario, sustituir con el médico esa medicación. Por lo tanto, no voy a decir más sobre el papel que juegan los profesionales de la farmacia dentro de nuestro sistema sanitario. Lo he vivido, por no decirles que mi comunidad, al menos, cuando ocurrió la pandemia del 2009, se acordarán ustedes, gracias a la labor de los farmacéuticos pudo tener vacuna de gripe frente a la gripe H1N1 en cualquier punto de la economía de Castilla y León, que es más grande que Portugal, para que ustedes se hagan una idea, es la más grande de todas las provincias españolas. Estos son detalles que yo he vivido y que, por lo tanto, pues siempre tengo que decirlos porque estoy tremendamente agradecido a los responsables de la farmacia. Pero vamos al hito, ¿no? No voy a insistir de su papel en la pandemia ni del futuro que tienen, pero sí decirles que ustedes se lo tienen que creer, primera medida. Se lo tienen que creer. Tienen que saber que además de estar tras el medicamento, tienen unas funciones como sanitarios y como formados en aspectos sanitarios que cumplir. La vigilancia en salud pública es un reto importantísimo, aquí se ha planteado. Pero no olviden que vigilar la salud pública es un término mucho más amplio que vigilar las infecciones o los procesos centinelas de procesos respiratorios agudos. Por lo tanto, tenemos un abanico importante para que ustedes trabajen en otros ámbitos de la cronicidad o de cualquier otro tema. Por lo tanto, la vigilancia es un tema que yo les aconsejo
que desarrollen en gran medida, se lo crean ustedes, trabajen, se capaciten, ¿eh? Porque es que además la vigilancia en salud pública en el mundo farmacéutico puede aportar una cosa que, con todos los respetos, va a ser más tarde poderla aportar en el sector de la vigilancia clásica que hacen las comunidades autónomas, y es la aplicación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que todos nos llenamos de esa palabra, exige una metodología, una capacitación, una disponibilidad de recursos, unas fuentes documentales, un tiempo. No siempre los servicios de vigilancia, como les entendemos al uso de las comunidades autónomas, tienen los recursos humanos suficientes, tienen la capacitación suficiente, tienen los recursos suficientes y tienen la rapidez suficiente que la inteligencia artificial. Y ustedes pueden contribuir especialmente a un mejor conocimiento de muchos procesos. Muchas veces no hay que identificar el caso, se puede identificar lo que estamos indicando para tratar ese caso. Muchas veces la prevalencia de alguna enfermedad se puede conducir a través del uso de una prescripción, la dispensación de un fármaco, etcétera, etcétera, como un indicador indirecto. Por lo tanto, la vigilancia en salud pública yo creo que es un tema importante. Y si me permite una cuestión, cuando se habla de las competencias del farmacéutico, yo les voy a dar una reflexión personal, no sé si estaré equivocado, porque me he leído su informe del año 20 sobre, digamos, las capacitaciones, y hay un texto legislativo muy rico donde ustedes recogen todas las normas legislativas que regulan su profesión, pero con todo el respeto se les ha olvidado una, y esa una es la que yo llamo en este foro la atención a que ustedes trabajen, que es la orden CIN que regula la formación de los estudiantes de farmacia dentro de nuestro mundo académico. Y esa orden CIN es la que marca las competencias que tiene el farmacéutico. Estamos en un proceso en el ámbito académico donde se están repasando, modificando, verificando nuevos programas de grado. Tomamos nota, entonces. Tomen ustedes nota y lleguen a grandes acuerdos. Y también señalar como valor añadido y diferencial de otros el que ha comentado de lo que aporta la farmacia, ¿no? De lo que está comentando ahora, anteriormente, el valor añadido de la farmacia respecto a otras profesiones o a otras... Bueno, ustedes son unos sanitarios, como lo somos los médicos, con otro ámbito de competencia. Aquí no se trata de tráeme la silla que me siento yo, levántate tú, sino tener la inteligencia suficiente para colaborar y desarrollar campos complementarios de actuación, ¿no? Y ustedes ya tienen por definición áreas temáticas como la promoción, que lo decía el profesor José María Martín Moreno, como las actuaciones en todo el tema de lo que ha pasado con el COVID, de identificación de pruebas de laboratorio, como las pruebas de diagnóstico precoz. Yo tuve no sé si el acierto, la oportunidad o, no sé, la habilidad de poner en marcha el VIH, un diagnóstico rápido en el ámbito de las farmacias en nuestra comunidad, que se han citado algunos. Pero no veo ninguna razón, es más, puedo adelantar un pequeño detalle. Puse el cáncer de colon en mi comunidad, lo que pasa es que ya pasé a otra fase de mi vida en la administración, no me dio tiempo, pero la idea es que puede ser perfectamente un punto de referencia para el cáncer de colon, el test de la sangre oculta en heces, la farmacia al respecto, ¿no? Sí. Por ir poniendo ejemplos, Sí. ¿no? Por lo tanto, en el tema de cribado hay mucho territorio. Entonces, pero además, ustedes están presentes. En las farmacias entran 2,3 millones de personas todos los días. Todos los días. Por lo tanto, como decía José María, ese punto de empatía, ese punto de preocupación, esa pregunta, ¿se ha vacunado usted de gripe? Por ejemplo. Yo lidero un grupo, trabajo en el Centro de Gripe de Valladolid, y estamos estudiando, digamos, los motivos que llevan a las personas a vacunarse o no vacunarse. Y a veces no acabamos los profesionales sanitarios de incidir lo suficiente. Y no pasa porque preguntemos. Y aquel que no se ha vacunado en gripe, facilitarle la información. Entonces, en el campo de educación sanitaria, en el campo de formación, yo soy hombre de pueblo y me acuerdo cuando el farmacéutico de mi pueblo se encargaba de la cloración del agua de mi pueblo y del nivel del pH de la piscina, ¿no? Son estrategias de protección de la salud, ¿no? Que es otro de los pilares de la salud pública, por lo tanto cumplen.
protección, promoción, prevención y, ¿por qué no?, rehabilitación y rehabilitación social, porque ustedes visitan los domicilios de muchas personas que no pueden ir a coger su medicación y se lo llevan ustedes a casa. Yo creo que con esto Sí, lo he dejado sí. claro. Y yo no soy farmacéutico. Respecto a los cribados que has comentado, sí que me gustaría volver al profesor Martín Moreno respecto a, como miembro de la Comisión Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, sí que me gustaría tratar el tema de los cribados, en concreto del cáncer y del cáncer de colon. Has mencionado, Antonio, antes que hay una recomendación europea, de objetivo europeo, de llegar a un 90% del cribado de la población que realmente reúne los requisitos para hacerse para ese cribado. Y en España hay cifras de 1 de cada 3, es decir, 1/3 de lo que realmente deberíamos. Entonces, ¿cómo pueden aportar las farmacias? ¿Cómo pueden ayudar a alcanzar este objetivo de cribado de cáncer de colon, en este caso de colon, pero en general, de cribado? Pues sí, me alegra mucho que me haga la pregunta. No, y aparte estoy completamente de acuerdo, me han gustado mucho las intervenciones de mis compañeros. Y como decía Javier Castrodeza ahora, concretamente con el cáncer colorectal, tiene una misión muy bonita que hacer. Y de hecho, no es que sea una misión hipotética, es que ya se está haciendo. En el año 2022 se hizo un convenio de colaboración firmado por Ramón Reyes, que es nuestro presidente del Consejo de la Asociación Española contra el Cáncer Nacional, y Jesús Aguilar, el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, estableciendo el desarrollo de actividades de interés mutuo y entre ellos esta colaboración en cribado. Yo creo que es fundamental. En el año 2023, por la información que he recabado, ya se ha llevado a cabo estas acciones conjuntas en 4.000 farmacias. Sabemos que son 22.200 farmacias. No hemos llegado a todas, pero a 4.000 farmacias de toda la geografía española, con voluntarios repartiendo información, informando, porque una de las cosas fundamentales también es informar. Es decir, la farmacia, por esa capilaridad y esa capacidad de comunicación, tiene mucha persuasión, capacidad persuasiva, de convicción con legitimidad. Y entonces ahí tiene una misión muy importante, ¿no? Carteles, folletos con información de campaña, se podría hacer además, y estamos en ello, ver cómo podrían incluso coordinar recogida de ciertas muestras en coordinación con el sistema de salud. Y bueno, este año ha habido una serie de participaciones reales, en los premios en el Foro de Innovación Social de la Farmacia, en la entrega de los primeros premios farmacéuticos en objetivos de desarrollo de salud, de desarrollo sanitario, los famosos ODS. Y entonces, básicamente, tanto por parte del Consejo, tengo que decir también que yo formo parte del Consejo Nacional, esta sede en Madrid, pero para toda España, y del Consejo de Valencia, que también nuestro presidente, lo mismo que pasa saludos Ramón Reyes, nuestro presidente es Tomás Trenor. Es una persona aquí muy querida en Valencia, que también hace énfasis en la buena relación que tenemos con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia y expresa la gratitud por el apoyo y por la colaboración. Y así lo hago, o sea, tanto en nombre de Ramón Reyes, que es el Consejo Nacional, como también del Consejo, concretamente de Valencia. Y básicamente es un momento muy oportuno. Yo estoy doblemente motivado por estar aquí, aparte de agradecido. Lo hablamos Antonio y yo por teléfono cuando estuvimos preparando inicialmente pues, la naturaleza de este intercambio de ideas, porque dentro de poco se va a concretar la colaboración de este año en un futuro. Y como hablábamos anteriormente, estas 22.200 farmacias en 8.131 municipios, con capacidad de llegar a muchas personas en sitios recónditos que no llegamos. Eso para nosotros tiene un valor enorme, incluso simplemente para informar que estamos ahí para ayudar a la gente, en este caso, pacientes con cáncer y a todas sus familias. Sabemos que eso genera mucho sufrimiento, el saber que estamos ahí, que podemos ayudar en atención psico-oncológica, ejercicio fisio-oncológico, ortoprotésico, orientación jurídico-laboral. Porque sabemos también que cuando una persona tiene cáncer muchas veces está estigmatizada. Luego al final tiene dificultades para acceder a seguros, para acceder incluso a entornos de trabajo. Y esto, gracias a esta acción colectiva y la asociación, yo estoy muy orgulloso de contribuir por una causa noble, y la colaboración de los colegios farmacéuticos y de cada una de las farmacias es clave.
Quería hacerlo énfasis. Javier, sí, quieres Sí, decir algo, sí. no, la verdad es que da gusto porque es como que estamos jugando en casa. ¿eh? Todos jugamos igual. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces lo que nos falta es comunicación. A mí me sorprende, hablando ahora, estoy escuchando a Javier ahora mismo también, nosotros estamos trabajando, lo he dicho anteriormente, con la gripe desde el Consejo. Todas las semanas mandamos información de si el paciente se ha vacunado, si el paciente no se ha vacunado y qué efectos adversos tiene. Todas las semanas, desde el mes de primeros de noviembre hasta ahora, hemos hecho en Castilla y León por las 1.600 farmacias, no por las farmacias Centinela, que también tienen su función. 900.000 actuaciones en el tema de gripe. Es una información que se manda todas las semanas a la Dirección General de Salud Pública. Yo creo que es importante, no sé si es... Muy importante. Muy importante, y es una labor que está trabajando el farmacéutico primero, pensando en la salud pública, pensando en esa prevención. En plena pandemia, la tasa de vacunación de la gripe era una. Conseguimos, vamos, no sé si conseguimos nosotros o aumentamos. Subió un 10% desde que empezamos a hacer la campaña, no solo por lo que hicimos, por tanto las farmacias están trabajando, pero es que eso no deja de ser un módulo de campañas sanitarias hecho por este Consejo de forma proactiva, por el Consejo Autonómico de forma proactiva. Y ahora lo enlazo con lo que decía José María. Desde hace ya un año hemos ofrecido a la Consejería de Sanidad el mismo módulo en el cribado de cáncer de colon, donde pacientes que acuden a la oficina de farmacia, pacientes sanos y pacientes enfermos, al pasar la tarjeta nos avisa de que ese paciente ha recibido la carta. Bien, para trabajar, no solo para trabajar avisándole y educándole, sino también para recoger toda esa información. Eso está ahí, está ofrecido. Llevamos un año esperando. ¿Qué pasa? Porque tanto José María como Javier Casodeza y tú ahora mismo estáis en activo. ¿Qué pasa? O sea, no sé, ¿existe miedo por parte de las administraciones con la farmacia? Porque decimos que tenemos que estar, pero al final no estamos. A veces ese complejo de privado-público que da un poco miedo... ¿O qué es lo que está pasando? Porque desde luego proyectos yo te podría presentar, estaría toda la tarde, Antonio lo abrevia mucho, pero todas las comunidades autónomas están trabajando. Todos los farmacéuticos no solo están trabajando, están motivadísimos. Evidentemente hay que formarse, Javier, pero ¿cómo podemos seguir llamando a la puerta y que se nos haga caso, que se recojan y que se protocolice esa red de inteligencia? Fijaros, 1.600 farmacias en Castilla y León. ¿Te imaginas las 22.000? Insistiendo, las instituciones... No, si en eso estamos. Las dirigen personas. Sí. No nos olvidemos de este pequeño detalle. Lo digo porque yo he dirigido instituciones. Y esto es importante. Pero Javier, ¿es desmotivador? No, es desmotivador. Y Hay que insisto, seguir, y lo digo como en nombre de dice, todos en los la buena farmacéuticos. pelea. En la buena pala. Pues es verdad. Y se avanza. Y se avanza. Y el farmacéutico ha evolucionado, perdona Jesús, muchísimo en sus Pero competencias. tecnológicamente estamos muy avanzados. La receta nos ha conectado Bueno, totalmente. habrá que pero seguir. falta todavía ese pequeño empujón. Habrá que de seguir. todas Y estas es cosas verdad que que en estamos todo este recorrido, tú decías que estamos jugando en casa, perdona que a lo mejor te... No, sí. Y es que no hay que olvidar, y esto es la otra cara de la moneda de lo que yo digo, que nuestro marco normativo a nivel nacional tiene un marco legislativo. Esto es importante. Ese marco legislativo, el farmacéutico también le tiene que conocer. Y si no le conoce, los responsables deberán hacérselo reconocer. No solamente el marco legislativo regula lo que es una oficina de farmacia y sus competencias. El marco legislativo regula lo que es la profesión de farmacéutico en España y regula las competencias que hay en España. Por eso decía yo de la ley, la orden CIN, ¿no? Desde pequeñitos, es decir, nosotros los farmacéuticos, los que sois farmacéuticos, empecéis a preocuparos cuando ya habéis nacido como farmacéuticos. Y yo digo, y el embarazo de farmacéuticos, que es la época del universitario, ¿no? Ahí hay cosas que también son importantes que conozcáis y veáis hasta dónde vuestros programas universitarios os capacitan para un ámbito de competencia, ¿no? Y por lo tanto ese marco normativo que tiene este país, que está sometido a un reconocimiento de directiva europea, y esto engarza con el tema de las especialidades de salud pública, también hay que comprenderlo, conocerlo, para saber cómo podemos avanzar de una forma ordenada en ampliar nuestras competencias dentro de un campo, el sanitario, que no es oculto, que tiene muchas dificultades, porque los textos legislativos que regulan el funcionamiento del sector salud de las profesiones reconocidas como profesiones sanitarias data del año 2003. Estamos en el año 2024.
con todo lo que ha representado toda la revolución de conocimientos, nuevas titulaciones, nuevos grados, biosanitarios, etcétera, la inteligencia artificial, los nuevos problemas, las nuevas pandemias, que necesitamos hoy día una mayor integración de otros colectivos sanitarios. Ese es un hándicap que hay que, entre todos, evolucionar. Pero solo hay que llamar a la puerta entonces, porque No. algo tendremos que hacer. Nosotros, habrá ayer que lo decía el aportar presidente del soluciones. Consejo, no pedimos, ofrecemos. Ese ofrecimiento revisa los planes de salud en las comunidades autónomas y la palabra farmacia aparece muy poco. Sí, Somos sanitarios, estamos ahí. está claro. Yo lo que quería comentar sobre la pregunta que tú planteas, y por parte hablo de la parte de la Administración. Vamos a ver, nosotros hemos firmado un convenio marco en la región de Murcia en el año 2021. El convenio marco que se abre a todas las posibilidades y a todas las actuaciones que puede tener. En ese convenio marco se refleja absolutamente todo lo que nos ha comentado Antonio al principio. Prácticamente todo. Hay unas líneas de actuación, hay unos programas, protocolos, ¿verdad? Hay una serie de objetivos partiendo de la base. Lo que pasa, claro, todo no lo puedes hacer inmediatamente. Hay una sinergia, y yo creo que lo ha dicho muy bien Javier, es decir, aparte de que hay personas en la Administración, somos humanos, la inercia de todo el mundo es a estar como está, y en la zona de confort, y no cambiar. Entonces, y si a eso le suma que hay una normativa, fijaros que, no voy a decir sobre la farmacia, pero concretamente sobre el medicamento, es la ley más centralizada que hay. Es decir, no hay transferencia sanitaria respecto al medicamento. Las comunidades autónomas, y esto no es una queja, simplemente una reflexión, están supeditadas a la normativa básica estatal, ¿correcto? Y entonces a partir de ahí puede desarrollar. De hecho, los decretos que podemos tener en nuestra comunidad, como cualquier otra, van en función de esa normativa general. En esa normativa general sí existe lo que dice. Hay un vacío todavía. Nosotros, el convenio marco que tenemos es para desarrollar todas esas líneas de educación, promoción, prevención, actuación y muchas facetas. ¿Y todo por qué es en el año 2021? Porque si iba a hacer antes, como vino la pandemia, pues prácticamente nos pusimos todos a apagar fuegos, ¿no? Entonces sí que hay una voluntad ya para hacer todo esto, y máxime en las experiencias, y yo creo que Javier lo ha explicado muy claramente, hay que estar ahí pico pala. Ya, sí, en eso estamos. Lo que haya conseguido los médicos de atención primaria, por ejemplo, ha sido muchas veces a base de reivindicar presiones, mira que nos falta aquello y demás. Y los farmacéuticos, quizás en algunos casos, pueden estar en una postura cómoda, como Leticia, y pueden estar cómodos, pero realmente es verdad que hay una nueva generación que está pidiendo hacer algo más. Y yo creo que los tenemos aquí delante, por las caras que veo, son gente joven, ¿verdad? Personas que están deseando algo más y por eso están aquí también, probablemente. Yo creo que estos son los que van a protagonizar el cambio. Yo tengo una pregunta respecto a lo que estás diciendo. Estamos diciendo que el valor diferencial es esa capilaridad, esa conectividad, esa empatía. ¿Hay alguna publicación, alguna manera de medir o de cuantificar desde el punto de vista económico el impacto que puede tener esto que aporta la farmacia, o desde el punto de vista, porque muchas veces luego al final todo esto es dinero, entonces decir, bueno, sí, pues los farmacéuticos decimos que somos muy buenos los farmacéuticos, pero no es que lo digamos, sino que lo que hacemos tiene un valor cuantificable, que es muy, o sea, el valor es muy, se puede medir de muchas maneras, no solo se mide el dinero, sino el impacto que tiene en la ciudadanía, Claro. Y no sé si, no es fácil, pero digo, no sé si hay alguna manera de hacer esa cuantificación. Sí, hay una serie de estudios en general sobre el valor de la prevención y la promoción de la salud, el valor positivo sobre la economía. Aunque hay que recordar una cosa, y yo creo que a veces no lo decimos suficientemente. A fuerza de habernos martilleado con lo de la economía, parece que el objetivo es no gastar. El objetivo no es eso, es utilizar bien los recursos Exacto. para cumplir un fin. Porque podría ser hasta peligroso. Y de hecho, algunas compañías de tabaco hace años decían que el tabaco podía ser bueno por la economía porque precisamente hacía fallecer a personas en edades avanzadas, imagínate. Entonces, no consiste en eso. Yo creo que aquí estamos todos por cuidar a nuestros mayores, por darle la máxima calidad de vida, la máxima dignidad que se merecen, y no por pura eficiencia, sino por obligación ética. Entonces, lo que tenemos que utilizar los recursos de la mejor forma posible. Desde esa perspectiva, yo creo que, por supuesto, se pueden hacer estudios de economía de la salud, no solo de costes directos,
porque como estaba hablando Javier, en la colaboración que se ha ofrecido, o Jesús, o el propio Javier, en la que ya ha conocido y ha promovido, eso ha dado un rédito positivo, porque al haber movilizado, al haber facilitado de manera eficiente esa comunicación sin coste adicional para el sistema, pues evidentemente eso está ahí. Pero hay costes indirectos, es decir, todo lo que la ciudadanía, los familiares de enfermos, en este caso de pacientes con cáncer, cómo se sienten también apoyados por con la información que con la propia reciben o con información y la... con la propia empatía y con el propio apoyo que da la farmacia. Y luego hay intangibles, el sufrimiento. ¿Cómo se mide el sufrimiento? ¿Cómo se mide el cariño? Y eso es fundamental. Eso no es. Entonces, no mitifiquemos excesivamente los estudios económicos, hagámoslo, porque hay estudios de la Organización Mundial de la Salud Región Europea, en el cual está el valor de la prevención y su impacto en la economía del país. Pero más allá de eso, insistamos en estos otros elementos, incluso intangibles, de lo que son las emociones. Pero Desde al final luego. el ser humano es amor y es humor y es relación. Entonces, ahí yo creo sinceramente que el tema de la farmacia tiene un punto fuerte que tiene que explotar, ¿no? Y por último, no quiero dejar de mencionar otra faceta que aquí no ha salido de forma explícita, pero que se está convirtiendo en un mantra, y yo sé que todos lo compartimos, que es el concepto de One Health, de una salud. De hecho, tengo a una discípula ahí sentada, Claudia Lageman, que va a hacer su trabajo fin de máster sobre el tema, el papel del farmacéutico en una salud, en One Health. Porque ahí hemos dicho, hasta ahora trabajamos todos mucho en silos, de forma vertical. Toda la medicina por un sitio, la farmacia por otro, la veterinaria totalmente, el medio ambiente por otro. Y entonces ahora mismo decir, vamos a ver, es que lo que está ocurriendo en el medio ambiente está afectando a los vectores, está afectando a los animales. Al afectar a los animales, lógicamente, toda la parte de salud animal también tiene que ver, pero toda la parte ambiental que antes mencionaba Javier, que tiene el farmacéutico mucho papel, eso es fundamental y también y eso afecta al ser humano. Es decir, parte de las pandemias están ocurriendo por toda esa interacción. Entonces, el movimiento de una sola salud, el saber trabajar en equipo, el complementarse, no lucharse por los sillones que estaba hablando antes, no es saber si utilizo muy bien la tecnología de los codos, sino vamos a ver si entre todos ocupamos mejor todo este escenario para ayudarnos a conseguir el fin, que es dar calidad de vida a las personas y hacerlo mejor por la humanidad. Yo creo que es una misión suficientemente noble para que no nos enzarcemos en otras tonterías. Antonio, ¿tienes algo que decir? ¿Alguna cosa que añadir? No, yo en este apartado yo creo que para mí está todo dicho, ¿no? Yo creo que el papel que tienen ellos es muy transversal, incluido lo que ha dicho José María del One Health, que es, digamos, otro escenario que, bueno, también hay que dimensionar el concepto de One Health. Es un concepto, digamos, que es fácil de enunciar, fácil de pronunciar, pero estamos en el momento de desarrollarlo y en el que la farmacia no se descuelgue, porque hay un movimiento muy fuerte. La veterinaria está actuando con mucho entusiasmo en eso. Medicina no está tan entusiasta y hay que también... Y creo que la farmacia tiene un papel muy importante, porque de esos tres ámbitos, especialmente en todo lo que es el ambiente, y el ambiente no solamente es el físico, es también el social. Eso está claro. Entonces, ahí la farmacia tiene mucho que hacer. Y volviendo a lo que decías antes del currículum y revisar qué es lo que tenemos que hacer, ahí tenemos un reto. Hace poco nos llegó, a través del director general de Salud Pública, nos presentó el comunicado de la OMS, de la OMS, sobre One Health. Y al principio todos nos quedamos así, y luego cuando lo lees, todos caíamos en que es más o menos lo que todos estábamos pensando, pero a nadie se le había ocurrido. Es como aquel cuento del que puso que por casualidad acertó, ¿no? Y yo creo que efectivamente, pues sí, por la veterinaria, porque la veterinaria se utilizaba en salud pública por el tema de la salud animal, lo típico por el tema de los mataderos, por el tema de lo que comemos, etcétera. Pero nunca se pensaba en otras facetas, ¿no? Y como eso, absolutamente todo. Yo creo que la idea está bien enfocada y habrá que ir hacia allá. Y yo quería comentar solo una cosita rápida con los que has comentado antes sobre el tema del gasto o del coste que tiene en relación a las farmacias. No es culpa, lógicamente, de las farmacias, pero en todas, supongo que las nuestras serán todas,
el costo del ámbito de salud en una comunidad autónoma, y creo que se puede extrapolar a las demás, va en 2 capítulos fundamentales: personal y farmacia. Esos 2 cubren en más del 75% del gasto de todo lo que es el ámbito salud, ¿verdad? Que no lo vamos a extender a política social o demás, porque no acabaríamos nunca, ¿no? Porque la salud, decimos como personas, repercute en todos los aspectos. Al tener ese gasto, tenemos que pensar que es por algo. No hay veces se incrementa un poco más arriba, es por algo, es porque se utiliza, es porque la medicina recurre a ese tipo de consumo de gasto, y porque los medicamentos, últimamente, pues están resolviendo problemas que algunas veces antes se resolvían con cirugía, por ejemplo. O bien aplicados, las nuevas tendencias, estamos entrando en una nueva etapa, y ahí viene el que parecía que en un momento que íbamos a bajar el gasto, que son las terapias celulares. Y lo que está pasando ahora con las terapias celulares son unos costos tremendos, tremendos por pacientes. Si metemos las enfermedades raras, más aún, porque son costos por pocos pacientes con más de 200.000 euros por paciente y año. Es decir, esto, vamos a ser realistas, no va a bajar de la noche a la mañana. Pero ahí está. Es decir, es una realidad que conviene que todos sepamos, pero que esto no es vamos a decir, que hay inculpable, no es culpa del farmacéutico. No, yo en realidad... Si empezamos, habría que empezar por la industria, el médico prescribe, no. Es una cuestión que es una herramienta que hay, que es la farmacia, que la farmacia es muy antigua, ¿eh? Antes de Dioscóvere y de Danazarba, me imagino que estaba ya la farmacia dando su guerra, pero es una realidad, es una herramienta que cada vez se utiliza más. Y lo único que tenemos que hacer es buscar la utilidad de lo que está bien haciendo, y algunas cosas caducas a lo mejor hay que darles de baja. Hay algunos elementos que podemos hablar aquí de muchos que podrían estar fuera del mercado, pero ahí sigue. Yo en realidad cuando hablaba del tema económico no me refería tanto al gasto de medicamentos, sino al concepto general. costo que tiene, por ejemplo, un cribado, pues lo que bueno, sí, un se vean los diagnosticar a programas. tiempo. Y la inversión que supone. Es un coste, concepto ese tipo de estudios inversión, me refería. más que de coste. Es una inversión. Es una inversión. Tiene una dimensión económica. Ese estudio, Sí. El estudio económico me refería más a eso, ¿no? Totalmente. Ese tipo de iniciativas. Y una cosa que no decimos a veces suficientemente, porque y a veces cuando lo hacemos nos hablan en plan desafiante, también algo estoy en redes y, hombre, ¿os creéis, los que estáis en salud, os creéis que lo más importante es la economía? Yo no dudo que la economía es importante, por supuesto el trabajo es importante, la educación es importante y demás. La salud no lo es todo, pero sin salud todo lo demás es nada. Puede ser todo lo rico que quieras, y la pandemia, hablando de las lecciones, lo ha demostrado. Sí. Puedes tener todo lo que tú quieras, pero sin salud no hay nada. Con lo cual, pongamos las cosas en su sitio, ¿no? Y luego, por otro lado, una cosa que quería incidir en lo que ha dicho antes Javier. Hay muchas veces que tenemos principios, y aquí tenemos principios que coincidimos. Queremos hacer esto y ¿por qué no lo hacemos, no? Pero no le damos continuidad. Y ahí es un punto de implementación que tenemos que saber hacer con resiliencia, con insistencia, con persuasión, con comunicación, ¿no? Y a mí me gusta mucho algo que aprendí, que hay en la vida muchos principios sin continuidades y muchas continuidades sin principios. Dices, ¿por qué se hace esto? Dices, no sé, porque estaba hecho de antes. Y el ser humano tiende mucho a la inercia. Y antes lo hablaba también Jesús. Los presupuestos, las acciones, suelen estar ya muy encarriladas. Y el incidir en cosas nuevas cuesta especialmente trabajo. Porque además muchas veces eso supone una energía que Lavoisier, en su segunda ecuación de termofísica, decía que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Pues eso es igual. Meter ahora programas nuevos, tanto desde el punto de vista presupuestario como incluso de esfuerzo humano, supone que tengamos que movilizar cosas que no tienen tanto sentido. Y el hecho de que no sea fácil no quiere decir que no lo tengamos que hacer, hay que hacerlo. Pero lo más cómodo muchas veces, sin darnos cuenta, es que todo siga un poco por inercia. Y por eso siguen los programas muchas veces. Porque si estamos de acuerdo, vamos a incidir en ello. Y en ese sentido os emplazo, como va a haber colaboración,
entre el propio Consejo y la Asociación Española contra el Cáncer, pues esto se ponga en común, cuál puede ser el valor concretamente en acciones concretas en privado, y esto a su vez con el Sistema Nacional de Salud, que yo creo que debe estar abierto y estoy convencido de la buena voluntad. Yo no tengo por qué pensar. Además, perdón, José María, deben ustedes, o debéis vosotros entender que el sistema sanitario, el sistema sanitario es un sistema muy complejo, tanto por el perfil de las personas, un alto nivel de competencia profesional y de capacitación científica, como por las interacciones que hay entre las decisiones y las competencias de todos estos colectivos. Y es un sistema que factura en España, por decir un término económico, más de 120.000 millones de euros anuales. Público más privado, todo. Capítulo 1, recursos humanos, capítulo 4, farmacia, tecnología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se conduce bajo unas normas determinadas que, bueno, pues están muy ajustadas probablemente, que no han evolucionado probablemente con el paso del tiempo, pero que cualquier paso que hagamos en ese proceso de evolución no va a ser hágase, sino va a costar tener una estrategia clara, una constancia, una resiliencia, un avance permanente para ir moviendo poco a poco determinados objetivos. Eso sí, las organizaciones tienen que tener claro que no van a hacer solo alcanzar el objetivo, solo ellas, tendrán que coexistir con otros escenarios. Yo cuando estaba en el ministerio hacía un ejemplo, y es que cuando venían un grupo, venía otro, pues era como la guerra, en el buen sentido de la palabra, de las banderitas, ¿no? Este territorio vamos a avanzar hasta aquí, porque esta es mi competencia. Los otros decían, por Dios, por Dios, por Dios, no, hasta aquí no, hasta el otro lado. Y era un ajuste que lo pongo un poco caricaturizado, pero que, ojo, que genera un debate importante dentro de un sistema donde la Administración Central, y yo no hago ninguna defensa, estuve allí, yo ahora no soy catedrático, jefe de servicio, pero tengo la fortuna de tener un conocimiento, de un aprendizaje muy interesante. La Administración Central, nuestro sistema sanitario, tiene las competencias que tiene. Contados con esta mano le sobran 2 dedos, ¿de acuerdo? Y son las comunidades autónomas las que están desarrollando todo este colectivo de competencias al amparo de una legislación básica que probablemente los responsables del proceso normativo en algún momento se tienen que plantear seriamente si el modelo que ha sido satisfactorio, fenomenal, etcétera, etcétera, se debe avanzar. Tenemos una ley que regula todo el proceso del Sistema Nacional de Salud, que es la Ley General de Sanidad, año 1986. Ya ha llovido. Magnífica ley. Totalmente. Magnífica ley. Sin ella, probablemente este país no hubiera tenido lo que tiene el Sistema Nacional de Salud. Tenemos una ley de cohesión y calidad del año 2003, 21 años. Tenemos un estatuto marco de los profesionales, hablo del Sistema Nacional de Salud, 2003-2004, 21 años. Tenemos una ley de profesiones sanitarias, 2004, 20 años. Autonomía del Y así, paciente, 2001, hasta el reconocimiento de los centros sanitarios, tenemos 2003, 2008... Hasta la propia ley de las farmacias en España está en el año 97. Estoy diciendo, no porque me lo haya aprendido, sino porque lo he manejado, para que vean ustedes que en algún momento hay textos que el mundo nos lleva a tal velocidad, y a nuestro sistema también, que en algún momento tendríamos que ir avanzando en mejorar aquellos puntos que sean críticos. Pero esto es un trabajo de equipo, pero no solamente de los farmacéuticos, de los médicos, de los enfermeros, de los veterinarios, de los fisioterapeutas, de los psicólogos, etcétera, sino de un conjunto de profesiones sanitarias que, ojo, que tienen que dar cabida a nuevas profesiones sanitarias que están emergiendo en las universidades españolas, ¿de acuerdo? Y que además son necesarias para el sistema. Con esto lo he dicho todo. Javier, yo no sé si lo que planteabas Sí, no, antes te has estaba quedado convencido de lo que te han contestado. o sea, sí, pero no, porque Sí, vuelve pero a pasar. Vamos a dejar la mesa una vez más en declaración de intenciones. O sea, tenemos buena intención todos, pero hay que concretar todas esas cosas. Hablabas del capítulo de gasto. Bien, pero el capítulo de prevención, porque si repasas toda la documentación que te ha pasado Antonio, que lo ha resumido, todo lo que hacemos los farmacéuticos, o todo lo que estamos haciendo en comunidades autónomas, es prevención, promoción y educación. Eso es prevención del gasto. Se puede disminuir el gasto. A mí me preocupa algo, y lo hablaba con Javier antes, se va a crear la Agencia de Salud Pública. Agencia estatal. Sí, Agencia estatal. pero va a haber 17
comunidades autónomas que tienen decisiones en salud pública? Porque por lo que estoy viendo ahora, cada uno estamos haciendo un poco... ¿no? Debería ser el hilo conductor, esa red de inteligencia. Insisto, si esas 1.600 farmacias de Castilla y León son capaces de hacer 900.000 actuaciones en gripe y en cáncer, las que queramos, ¿os imagináis las 22.000 farmacias? Eso no lo ve, o sea, no lo veis. O sea, yo creo que eso sería importante empezar a ponerlo en marcha. Pero esa, vamos a ver, pero sin embargo hay que decir un tanto a favor de esta asimetría que puede parecer las comunidades autónomas. Antes de la creación de la agencia estatal, que está por hacer también, la salud pública funcionaba por ponencia. La ponencia de salud pública se juntaban todos los expertos en salud pública y tomaron decisiones. Y yo creo que también en salud pública han aprendido todo a raíz de la pandemia, porque había que tomar decisiones en muy poco tiempo. Sobre el tema de prevención, que decía, claro que hace falta, pero fíjate, se apuesta, desgraciadamente, el gasto que se origina, porque esto va de un año para otro, presupuestos en el tema sanitario, va más en la asistencia que en la prevención social. Sin embargo, no nos podemos olvidar de que hay enfermeras, médicos, fisioterapeutas, logopedas, etcétera, en centros de atención primaria que están haciendo educación sanitaria todos los días y además sin saberlo. Es decir, y esa función es la misma que está haciendo perdona que diga boticario, lo digo con todo el cariño, que está haciendo el farmacéutico. El farmacéutico está haciendo educación sanitaria todos los días. Pero forma parte de su profesión. Eso cuesta poco. Ahí es donde está el verdadero valor de que sin una gran inversión en dinero, no hace falta, es el conocimiento que transmite a una persona. Si hay un negacionismo en determinada vacuna, está el farmacéutico, el médico, el enfermero y demás que le demuestran, mirad cómo no, mirad cómo esto hay evidencia científica. A todos hay alguna gente que a lo mejor no le protege igual. Mira, vamos a dejar el porcentaje como la ley de Murphy. Pero en general, esto que hemos tenido ha sido gracias a las vacunas, ha sido gracias al Paxlovid, cuando ha habido pacientes graves que han tenido que ingresar. Ha habido gente, y se ha notado que la gente ya empezó a tener miedo cuando veía imágenes en la UCI con pacientes con enfermedades crónicas que un COVID lo que hacía era perjudicarle. Pero la prevención que se está haciendo continuamente desde hace tiempo, pero algunos no saben ni que la están haciendo, simplemente transmiten. Quizás lo que falte, a lo mejor es porque no está recogido en el papel, o que no vamos a hacer esa medicina familiar y comunitaria, pero existe. Y yo estoy convencido de que es la más económica de todas, la que menos cuesta y la que mejor resultado da. La pregunta que me hacía a mí hace poco una persona, oye, ¿y yo cómo sé que la medicina preventiva que yo, con lo que ya me han dicho y que aplico en mí, cómo sé que funciona de verdad? Como no noto nada. Claro, sí nota cuando le quitan el apéndice, sí nota cuando le quitan la hernia, cuando le quitan un disco intervertebral. Eso se nota. Ay, pues mira, estoy mejor. Pero la preventiva no se nota, pero se tiene. No sé si me explico. Sí, y eso ahí entra desde lo que come, el ejercicio que hace, cómo te vives y qué vida lleva. Si quitas el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, los apuntabas tú, que esos programas son de hábito tabáquico, etcétera. Los farmacéuticos tienen una gran función. Lo que es importante es que sepa que lo están haciendo y que están colaborando con el sistema sanitario. O sea, que todo no está... Yo creo que a lo mejor necesitan también reconocimiento, porque ellos vosotros desde las instituciones... Pero yo creo que en líneas generales hay un reconocimiento de la labor que hace el farmacéutico en las oficinas de farmacia. Yo creo que nadie va a decir no, por Dios. Vamos, es que es fundamental, pero también forma parte de su actividad profesional, igual que cuando un médico, aparte de prescribir o operar, dice, mire, le recomiendo que hable usted con su familia porque su familia se tiene que vacunar porque usted es un factor de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esa voluntad o ese reconocimiento explícito, creo que las autoridades por norma lo suelen, lo reconocen, ¿no? Porque además son sanitarios y es que es un colectivo que sería absurdo no reconocerlo, ¿no? A mí no me cabe en la cabeza que nadie lo reconozca y juegan un papel fundamental. Otra cuestión es que, a juicio del colectivo de farmacéuticos, no esté suficientemente plasmado, no esté suficientemente reconocido, no esté suficientemente explicitado, no sé, por decirlo con palabras castellanas directas, ¿no? Claro. Esa es otra historia. Sí. Y en esa historia yo creo que los que hemos planteado, tanto José María como yo, o como Jesús, siempre hay un camino que recorrer.
Y hay un camino que recorrer desde el diálogo, la colaboración, la cooperación, la explicitar nuestras necesidades y, en términos generales, siempre va a ser acogido por las autoridades correspondientes como, vamos, yo podría decir que cuando los farmacéuticos en este país se constipan y estornudan, las administraciones se ponen nerviosas, por no decir otra cosa. Así de claro, lo hago de forma coloquial, ¿de acuerdo? Sí, sí. Ya, pero en ese sentido también comentar, tenemos una red de farmacias, habéis hablado de esa red, de esa capilaridad. Tenemos una capilaridad en el medio rural. Sí. Y esa capilaridad o la cuidamos, y se puede cuidar con proyectos de estos de salud pública, de prevención, de participación de las farmacias, o esa capilaridad se va a acabar. Se va a acabar. Hay que darle sostenibilidad también al sistema. Y estos servicios de salud pública podrían ser remunerados y podrían hacer sostenibles esas farmacias. Y eso también... Sí, tienes razón. Sí. Yo creo que lo que estás pidiendo es un reconocimiento oficial, ¿no? Más claro. Estoy de acuerdo con Javier, de todas maneras, que no perdamos de perspectiva que en el reconocimiento que debemos perseguir es el de la ciudadanía, que ya lo tenéis. Ese lo tenemos. Exacto. Pues ese vale más que otro. Díselo a los políticos. Pero sorprende que... Que tienen el reconocimiento en la media, pero no tienen el reconocimiento de la ciudadanía. Entonces, primero seamos conscientes de lo que tenemos. Yo entiendo, están manifestando algo que es muy de hoy día, especialmente, ha sido de siempre, que se llama la frustración y la tolerancia a la frustración. Y entonces tú, como persona joven que eres de espíritu, estás un poco frustrado porque pasas el mensaje y no parece que cale. Y ante eso yo creo que lo que estamos diciendo aquí es, sigue, si tú estás convencido de lo que estás haciendo, tiene sentido, sigue haciéndolo. Claro. Y llegará sin duda alguna. Llegará, seguro. Llegará seguro. Que el reconocimiento debe ser funcional y de la ciudadanía. El oficial también tiene que... Y estoy de acuerdo contigo que se podría hacer una cartera de servicios explícita en la cual se le reconociera, incluso de forma remunerada, unas acciones. Por ejemplo, Estoy de acuerdo. Y luego quiero complementar, que antes que se nos pase el tiempo, dos dimensiones que tampoco se hablan normalmente. Antes, Javier Castro decía con acierto que las competencias del Estado en sanidad, que fundamentalmente, aparte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y su coordinación, son sanidad exterior y la política farmacéutica, y más el Ingesa, Ceuta y Melilla, y se acabó, y por eso los dedos de la mano. Todo el resto, fundamentalmente, está en las comunidades autónomas. Pero hay otro poder de competencias que es la salud, la sanidad local, que a veces no se hace suficiente énfasis y en la cual la farmacia tiene un papel que yo creo que había que reivindicar y además profundizar en ello. De la misma manera que se hacía lo de la cloración de las aguas y demás, y la evacuación, pues yo creo que ahí tiene un papel muy importante, y si lo queremos decir en plan moderno, porque lo podemos decir en plan clásico, pero en plan moderno hay un movimiento mundial, especialmente europeo, pero también en España se llama ciudades saludables, Healthy Cities. Entonces, la colaboración de las farmacias con los ayuntamientos que quieren tener alguna bandera positiva de ilusión, de salud y demás, es una oportunidad y un nicho ecológico precioso. Ahí lo dejo. Y segunda cosa que no quiero que se me olvide es la colaboración de las farmacias en todo lo que se llama ciudadanía digital. Porque la gente está perdida ahora mismo. Tengo que hacer cosas y esa ayuda que pueda hacer, especialmente ciudadanía digital en la parte de salud, ahí también es otro elemento interesante para desarrollar. Ese es un debate en sí mismo, ¿no? Lo de la ciudadanía digital, por el tema de toda la información. Y no solamente, perdona, en la ciudadanía digital, en ese aspecto, sino que las apps que ahora funcionan, que van a experimentar una evolución cada vez a un nivel de más capacidad de inteligencia, van a necesitar que muchas personas expliquen al ciudadano que está dando el botón qué quiere decir eso. ¿De acuerdo? Ese mensaje que recibe. Sí, o sea, hay un potencial. El ciudadano profesional que está más al alcance para explicar eso con criterio, con conocimiento, ¿dónde va a estar? En las oficinas de farmacia. ¿Sabes? Es más cercano. Es que eso lo estamos haciendo. Bueno. Es que lo estamos haciendo, y hablaba de la parte local, y mira, me gusta lo que dices, porque precisamente te hablo de Castilla y León, quizá a lo mejor me estoy desviando mucho, pero en Castilla y León estamos trabajando a nivel local, con ayuntamientos y con diputaciones. Eso es fantástico. En trabajos de adherencia.
la adherencia. La salud pública es local. Y están reconociendo, pegada al suelo. están reconociendo eso, y ahora con el proyecto que hemos presentado esta tarde, Escuelas Rurales de Salud, que es educación sanitaria por el farmacéutico, que es lo que hacemos todos los días, pero salimos a la calle y lo hacemos con nuestra población también. Y eso sí que lo está reconociendo, ya nos han pedido ayuntamientos. Y en Salud Digital, Javier, te sorprenderías la cantidad de veces que nos dan el teléfono, señora, búscame la... o sea, que estamos trabajando en todo eso. Javier, si yo ahora fuera el interlocutor de la administración, que lo he sido contigo, la única pregunta que me faltaría por hacerte, ¿cuánto? Ya está. Vale, pues te he convencido. Bueno, pero simplemente... Pero eso, perdona, no es, en mi modesta opinión, la finalidad. Es ocupar un espacio de credibilidad, de proximidad, de seguridad para el paciente, que con todo el respeto a todos, tiene mucho más valor la confianza que lo que por una actividad te puede remunerar la administración. De verdad, Lo que parece tangible, al final, muchas veces no sirve para nada. Reconocimiento le tenemos, lo que pasa es que a veces también en determinados espacios y zonas también necesitamos sobrevivir, pero porque si no cerramos la red. Pero eso es otra dimensión diferente, probablemente. A lo mejor necesita una reforma distinta, que el modelo farmacéutico español tiene sus ventajas, sus fortalezas, y también, como un análisis DAFO, sus debilidades y sus oportunidades de mejora o de empeoramiento, ojo. Y lo ha dicho bien, por cierto, que no hemos mencionado la palabra, es el modelo español y mediterráneo de farmacia, que tiene especial valor y es muy admirado fuera. Porque otros modelos farmacéuticos son mucho más despersonalizados, están más deshumanizados. El de aquí tiene un valor especial, y yo creo que por eso Javier está reivindicando un poco el que se le dé más reconocimiento formal. Yo creo que con eso se nos está acabando el tiempo, y para dejar tiempo para las preguntas, podemos quedarnos, ¿no?, con la coincidencia en el enorme valor que tiene, y con también la necesidad de ese reconocimiento y ese trabajo coordinado, ¿no?, porque es la única manera de avanzar, no con silos de aquí los farmacéuticos y tal, sino trabajar de manera transversal, que ya lo hacemos, o ya lo hacéis, pero es la única manera de avanzar y de conseguir los objetivos. Y comunicación y conocimiento. Comunicación y saber, o sea, de lo que se hace y de lo que... Es verdad, porque hay ejemplos de cosas que se dicen, si eso ya lo hacemos, o si esto ya lo hemos publicado, o si esto ya lo... Pero no hay información o no hay conocimiento, eso es cierto.